Buenas noches. De verdad que poder adorar a Dios, poder exaltar a Dios es un privilegio que el Señor nos ha regalado. Y algo de verdad, en lo personal disfruto muchísimo las reuniones de los miércoles por esto, por poder cantar de una manera más sencilla, de una manera más íntima. Bueno, yo te voy a invitar a que vayas al libro de Crónicas, 2 Crónicas 7, que es lo que leímos al inicio de la reunión antes de comenzar a cantar. Y la historia de Crónicas 7 nos narra la inauguración del templo de Salomón. Ahorita venía oyendo en el auto un podcast que hablaba acerca de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y yo mientras escuchaba el podcast decía, realmente ninguna de esas cosas que ellos están hablando, los jardines colgantes, este hombre de Rodas, la muralla china, nada de eso se compara a la majestuosidad que tuvo el templo de Salomón. Pero lo más hermoso del templo de Salomón no fue el oro, no fue el material que usaron. Lo más hermoso es que Dios descendió en ese lugar y Dios estaba presente en cada momento que se ofrecían sacrificios y se ofrecía holocausto delante de él. Vimos en la primera parte de la lectura, cuando es inaugurado, dice que la gloria del Señor llenó la casa al grado que los sacerdotes no podían entrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios era tan fuerte en ese lugar, en ese momento, que no podían entrar los sacerdotes. ¿Sí? Pero después de esto ocurre algo. En este momento Dios desciende en el templo, es un momento muy emotivo, seguramente fue un momento espectacular, pero yo quiero enfocarnos en lo que ocurre después, a partir del versículo 11, porque yo hoy que meditaba sobre esto, cuando el pastor Claudio me pedía si podía llevar la meditación, y estuve meditando en esto, y quiero serles bien honesto, esto tocó mi corazón mucho, y yo oro al Señor que esto, aunque nosotros somos una pequeña porción de la iglesia, pero que esto nos pueda servir como un mensaje profético o de advertencia para nosotros mismos como iglesia. Porque después de que ocurre esto, dice el versículo 11, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Versículo 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces Dios le habla a Salomón y le dice, o sea, después de todo esto, Salomón tuvo 2 encuentros cara a cara con Dios, o sea, de que Dios se le apareció, ¿sí? Entendiendo y sabiendo que siempre que tú veas que hay una aparición de Dios en el Antiguo Testamento, siempre es Jesús, aunque como Yahvé, o sea, pero es Jesús, ¿sí? Él tiene un encuentro por segunda vez. La primera vez fue para preguntarle qué quería, y Salomón pide sabiduría. Y esta es la segunda vez. Spurgeon decía, nosotros necesitamos que Dios venga y confirme lo que nos ha hablado. Que Dios venga y confirme, y es cada que tú dices, bueno, pero si a mí no se me ha aparecido Dios, pero tú y yo tenemos la palabra de Dios vivo. Y cada que tú escuchas la palabra de Dios, es Dios hablando a ti. Es Dios recordándote lo que Él te ha dicho, lo que Él te ha prometido, lo que Él es para tu vida. Pero aquí hay un pacto de lo que comúnmente se conoce como un pacto condicional, ¿sí? Es decir, Dios está haciendo algo con Salomón, pero le dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran
y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es algo que todos necesitamos y es algo que todos anhelamos, que Dios venga y sane nuestra vida. Y no me refiero únicamente a la sanidad física, porque todos nosotros venimos con heridas, todos nosotros venimos con situaciones del pasado que a veces nos cuesta trabajo a superar, venimos con heridas que otros nos han hecho, traemos muchas cosas que nos van ocurriendo durante la vida y todos a veces decimos, ¿por qué me cuesta tanto trabajo poder soltar? ¿O por qué me cuesta tanto trabajo poder avanzar? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo vencer este hábito, este pecado que me está afectando, que me está lastimando, que estoy lastimando a otros? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? Es que, amado, no es suficiente solo con orar. Dios le dice a él por lo menos varias cosas. Si se humillare mi pueblo, si oran, buscan mi rostro y se arrepienten. 4 cosas. Primer cosa, si se humilla mi pueblo. Amado, como iglesia, o nos humillamos nosotros o Dios nos humilla. Nosotros como iglesia pasamos algo que yo creo que el Señor humilló en nuestra iglesia. Nosotros comenzamos siendo una iglesia pues que empezó a crecer mucho, comenzamos a crecer muy rápido. De repente teníamos eventos de hasta 500 personas y la iglesia estaba creciendo mucho, pero había situaciones donde nosotros no nos habíamos humillado y entonces vino el Señor y nos humilló, ¿sí? Pero ahora, ¿qué nos toca a nosotros? No solamente es orar, es humillarse, es orar y es arrepentirnos. Amado, el arrepentimiento, ese regalo precioso que Dios nos dio, que es el regalo de poder restaurar la relación con Él todo el tiempo. Cuando pecamos, ir allí. Y entonces versículo 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Pero nuevamente viene el condicionante. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieras todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Pero si ustedes se vuelven y dejan mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de ustedes, y fueren y sirvieren a dioses ajenos y los adoraren, yo los arrancaré de mi tierra que les he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa, será espanto para todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado dioses ajenos, y los adoraron y sirviendo, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Amado, una de las cosas más tristes que me ha tocado ver, de verdad, eso me conmovió mucho, es cuando hace unos meses viajamos y ver iglesias que en algún momento fueron iglesias donde se predicaba la palabra de Dios, donde hubo gigantes de la fe predicando. Y muchas de esas iglesias actualmente funcionan como bibliotecas, otras están abandonadas en ruinas y otras, más tristemente, las han vendido para convertirlas en cafés, en teatros o hasta en antros. Y en Europa es muy común ver iglesias que en algún momento funcionaron como casas de oración, actualmente están convertidas en restaurantes o hasta en discotecas. ¿Quién fue quien falló? ¿Dios? ¿O hubo un momento donde algo se empezó a desviar y entonces se comienza a servir a dioses ajenos y adorarlos? Y cuando hablamos de dioses ajenos, no nos referimos
a las imágenes o a tener imágenes solamente, ¿sí? Sino los ídolos que nuestro corazón va creando. Y comenzamos a ser ídolos de los hombres muchas veces. Comenzamos a idolatrar a ciertas personas, ¿sí? Comenzamos a servir nuestros propios intereses, o a lo mejor nunca dejamos los dioses que siempre han estado en nuestro corazón. Gente que tiene como Dios quizá a su familia, o tiene como Dios quizá al dinero, o tiene como Dios a alguna área. Y entonces Dios le dijo a Salomón: si ustedes dejan mis estatutos y se van y sirven a dioses ajenos y los adoran, yo los voy a quitar de este lugar. Y entonces esta casa tan excelsa, dice, será espanto a todo el que pasare. Amado, Dios nos guarde, no solamente como congregación, no solamente como iglesia, Dios nos guarde a nosotros como personas, de que con el tiempo otros miren y digan: mira, ella, en algún tiempo yo supe que era cristiano, y en algún momento yo supe que él servía a Dios, y él o ella iban a una iglesia y servían ahora, y mírala ahora cómo está. Yo, una de las cosas que más ha conmovido mi corazón es cuando yo era niño. Cuando mi abuela enfermó de cáncer, mi mamá me encargaba con una persona que era amigo de la familia, eran amigos ellos dos. Este hombre amaba a Dios, quería servir a Dios, y toda su conversación era: él soñaba con ser pastor. Ellos no podían tener hijos. Un día Dios les da hijos, 2 hermosos hijos. Él crece, se vuelve pastor, y él era mi héroe en la fe. Él era una persona que yo admiraba muchísimo. Hasta la fecha salen que yo lo recuerdo con mucho cariño. Él lo envían de pastor. Y estando de pastor, él desafortunadamente nunca arrancó los ídolos de su corazón. Y hace poco, hace quizá un par de, ya mucho, quizá un año, lo encontré en una esquina. Con el tiempo él terminó divorciado, terminó separado, y un día lo encontré a él con un cigarro en la mano, alcoholizado, y me preguntó: Richard, porque así me decía él siempre, Richard, ¿sigues siendo cristiano? Le dije: sí, sigo siendo cristiano. Le digo: ¿tú cómo estás? Me dice: yo ya estoy muy lejos de Dios. Él era una persona que servía a Dios, que si tú lo hubieras conocido en ese tiempo, él le aconsejaba a personas, él decía, pero algo en el corazón nunca fue resuelto, nunca fue sanado. ¿Pero por qué no fue sanado? ¿O por qué no somos sanados? No voy a hablar de él. Porque no nos humillamos, porque no oramos y porque no nos arrepentimos, amados. Y dejamos que los ídolos, y a veces los ídolos pueden ser personas, algo que constantemente queremos siempre decir, y por eso predicamos actualmente Corintios, es: no seguimos hombres, seguimos lo que este libro enseña, seguimos lo que esta palabra enseña. Porque ¿sabes qué pasa cuando el ídolo se cae? Se caen los idólatras atrás de él. Por eso nosotros somos personas del libro. Nos sujetamos a lo que este libro dice, aunque a veces no es fácil, aunque a veces vienes y escuchas en la iglesia acerca de perdonar, acerca de caminar, acerca de avanzar, acerca de seguir. Pero amados, todos deseamos ser sanados, todos deseamos ser sanados de heridas, todos deseamos ser sanados de un pasado. Pero la pregunta es: ¿cuántos realmente estamos dispuestos a humillarnos? Estamos dispuestos a orar, estamos dispuestos a buscar su rostro, y estamos dispuestos a convertirnos de los caminos que sabemos que son malos. Porque hay una promesa, amado, dice: entonces yo diré desde los cielos. ¿Sabes qué? El oído de tu Padre, el oído de mi Padre está atento a tu voz. Él no cierra su oído. Nuestro Señor no cierra su oído y no cierra su corazón ante una voz que clama: Padre, perdóname, Padre, ayúdame a poder seguir.
Es más, ayúdame a confesar mis faltas. Ayúdame a poder pedir ayuda. Él nos cierra su oído. No tenemos un papá duro, no tenemos un papá que está señalándonos, tenemos un padre que nos ama, tenemos un padre que nos anhela, tenemos un padre que está, como la parábola del hijo pródigo, está esperando que sus hijos vuelvan a él para correr, abrazarlos y volverlos a poner en el lugar del cual nunca debieron salir. Mira, estamos estudiando el Antiguo Testamento los días lunes a las 5 de la tarde. Todos los lunes yo les hago prácticamente la misma pregunta a todo el grupo que está. Somos como 8 o 10 personas. Y les digo, ¿de qué trata Génesis 1? La creación. ¿De qué trata Génesis 2? La creación del hombre. ¿De qué trata Génesis 3? La caída del hombre. ¿Y de qué trata desde Génesis 4 hasta Apocalipsis 22? De cómo Dios va a regresar al hombre a ese paraíso. De eso trata la Biblia. Trata de Cristo, cómo es que el hombre es expulsado del paraíso, pero después cómo Dios va a hacer que el hombre vuelva ahí. No tenemos un Dios duro, no tenemos un Dios alejado. Lo que nosotros debemos hacer es humillarnos, orar y arrepentirnos. Eso es lo que debemos hacer. Date cuenta que Dios pone hasta el último el convertirse de sus malos caminos, porque eso nunca va a suceder si primero no oramos. Pero ¿sabes qué? Nunca vamos a poder orar si no aprendemos a humillarnos. Y la humillación tiene que ver, dice, ¿sí qué significa humillarse? Mira, nosotros no tenemos por costumbre, aunque no es algo malo, pero no tenemos por costumbre en nuestra iglesia de repente postrarnos aquí. No tenemos esa costumbre. Digo, si alguien lo quiere hacer, no pasa absolutamente nada, no es malo hacerlo. No lo tenemos porque no buscamos algo gráfico, buscamos algo en el corazón. Pues al final alguien lo hace y lo está haciendo de corazón, gloria a Él. Pero humillarse no es eso, no es, bueno, voy a orar, me postro y ya me humillé. No, humillarse muchas veces es, primero ir delante de Dios y reconocer, Señor, estoy haciendo esto. Y lo segundo es ir a hablarlo con la persona, quizá la que nosotros fallamos, contra la cual pecamos, y decir, ¿sabes qué? Perdóname por esto. Y yo vengo, y eso es humillante. Y tener que reconocer, agachar la cabeza y decir, la regué, pedirle perdón a nuestros hijos, pedirle perdón a nuestro cónyuge, pedirle perdón a las personas que hemos hecho daño. Mira, yo hoy uno de los temas que quería hablar, digo, ya estaba yo entre estas dos cosas, es cosas que impiden la oración, que la oración llegue. Y una de las cosas es cuando maltratamos a nuestra esposa, dice la Biblia que Dios no escucha nuestra oración. Sí, que hay un impedimento. ¿Sí? El pecado no confesado, no, ¿por qué? Porque recuerda algo, Dios da gracia a quienes, a los humildes. Dios va a dar gracia y el humilde es el que vive en un estado de humillación. Y si tú eres un hijo de Dios, la invitación de Jesús siempre es la misma. Ven, arrójate sobre la roca, porque si la roca te cae encima, te va a hacer polvo. ¿Sabes qué significa arrojarse sobre la roca? ¿Has visto los que se avientan de Acapulco, desde se avientan unos clavados? La quebrada, bueno, quítale el agua. Eso es arrojarse sobre la roca. Arrojarse sobre la roca es, pero Señor, si yo me aviento ahí me voy a fracturar. Sí, eso es lo que Dios quiere, que nos quebrantemos. Decir, Señor, ahí voy. Y me va a doler. Y me va a quebrantar. Pero entonces el Señor, como buen alfarero, te vuelve a dar forma. Y te vuelve a ser útil. Pero si tú eres su hijo y no te arrojas no te avientas sobre la roca, dice, entonces la roca te cae encima y te hace polvo. Y entonces es peor. Amado, que el Señor guarde nuestra iglesia, pero sobre todo que Dios guarde nuestras familias de esto. ¿Sabes cómo terminó el templo de Salomón? Totalmente destruido.
totalmente destruido. Cuando ellos son llevados cautivos a Babilonia, estos imperios destruyen todo, todo, al grado que no queda rastro alguno, porque a Dios nunca le impresionó ni el oro, ni el mármol, ni ninguna otra cosa que hayan puesto ahí. Dios cumplió su promesa, porque te digo algo, Dios cumple siempre sus promesas, tanto las que son lindas como las que no son como estas. Dios le dijo, si tú te apartas, este lugar va a ser destruido. Y eso ocurrió. Que Dios guarde nuestra vida, que Dios guarde nuestra iglesia, amado, y que nosotros hoy podamos orar. Y hoy yo sé que hay peticiones, yo sé que hoy hay, como siempre, situaciones por las cuales orar, pero yo quisiera que ocupáramos los últimos 15 minutos que tenemos, ¿sí? Esta vez no para orar por nuestras peticiones. Yo les pido que podamos orar porque Dios nos ayude a crecer en santidad, porque Dios nos ayude a ser una iglesia que ore. Mira, nos decía algo Claudio ahora que estamos en lo de Endos, y decía acerca de un hombre que fue a escuchar a Spurgeon predicar. Cuando le dijeron, oye, ¿escuchaste a Spurgeon predicar? Él dijo, increíble. Pero lo que más me impactó de ese hombre es su oración. La oración, mira, esta reunión de los miércoles es la que espiritualmente sostiene muchas cosas en esta iglesia. Aunque nosotros no lo creamos, esta reunión, quizá después de la exposición de la palabra, es lo más importante que hacemos en esta iglesia. Todo el mundo, si a ti te dijeran, mira, en esta iglesia no se ora, tú dirás, no, yo no quiero ir a esa iglesia. Nadie quiere ir a una iglesia que no ora, pero pocos son los que quieren venir a orar. Entonces yo les voy a pedir que hoy, si me ayudas a apuntar ahí las peticiones, que básicamente serían estas. Vamos a orar porque Dios nos ayude a crecer en santidad, porque Dios nos ayude a evangelizar y a predicar a otras personas. Que el Señor guarde a nuestra iglesia en unidad. Y esas tres cosas, yo voy a pedir a 3 personas que quieran orar por estas 3 cosas. Y esta hoy será nuestra oración. Yo sé que el Señor va a escuchar y va a responder. Mira, cuando Salomón, él ora, porque el capítulo 7 viene del 6, en el 6 Salomón ora y en el 7 Dios responde. Entonces hoy nosotros levantaremos este clamor y esta vez yo les pido que por favor podamos orar por esto, porque Dios nos ayude a crecer en santidad, porque Dios nos ayude a predicar a otros y que el Señor guarde nuestra iglesia en unidad, ¿sí? Porque creo y creemos que esto es algo que en nuestra iglesia necesitamos ser fortalecidos. Entonces por ahí están esas 3 cosas.